Ya, les daremos un tiempito para que ingresen todos. Mientras tanto, podemos llamar la lista. Hoy es 18. A ver, les daremos un tiempito más para que ingresen y empecemos con la clase. A ver, Elena Alba está. Llamaremos. Elena Alba está. Presente, Licen. Buenas Ya. tardes. Buenas tardes. Pamela, Adriana. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Asteria Barrios. ¿Está? Daniela. Karima Presente, Daniela. Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Licen. Sí, dígame. Daniela Karima, ¿no? Ya, está bien. Sofía Castellón. Sofía Castellón. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, está bien. Anthony Ventura. Castellón está. María Belén. Presente, Licen. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Cristian Ronald. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Sara Dorca. Gilka Mónica. Gilka está. Presente, Licen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mónica Gilka Daesa está. Paola Janet. Paola Janet. Presente, dice, presente. Ya. Paola Joseph. Ah, ya, Josette, correcto, está bien. Kevin de Villegas está. Presente, Lice. Ya. Juan José Pinoza. Karen Victoria. Presente, Licen. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Antonieta Fernández. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucía Flores. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Garbizú. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Luciana Alejandra. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Josué Alexander. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Luz Belén Graneros. Presente, Lice, ¿cómo está? Buenas tardes. David Guzmán. Presente, Ya. Joan Herbas. Licen, buenas tardes. Sí, buenas tardes, David. Joan, Presente, Licen, buenas tardes. ¿Cómo está? buenas tardes. Pamela, Melina, Presente, Lice. Buenas. buenas tardes. Teodomiro, Presente, Licen. ya. Andrés. Andrés está. Pacheco, Sí, Licen, buenas tardes, presente. buenas tardes, ya. Jaime Rumina Paniagua. Paniagua está. Sandoval, Marcelo, Presente, licenciado. ya. Carlos Andrés, Presente, Liceo. ya. Paola Soto. Carolina Suaznavar, Presente, Licen. Buenas tardes. ya. Buenas tardes. Victoria Terán. Victoria está. Leticia Tola, Buenas tardes, Licen. Presente. buenas tardes. Ángeles Vargas, Buenas tardes, Licen. buenas tardes. Gilmar Vera, Presente, Lice, buenas tardes. buenas tardes. Ana Laura,
Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Melissa, Celaya. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Espinosa. Spin Licen. Ya. Spin, Presente. ya. Sí, sí, Spin, Nicole Quinteros. Listo. ¿Alguien que haya ingresado tarde, por favor? Lice Soto Mendoza, por favor. Soto, a ver, dame un minutito. Soto, Mendoza, ya listo. ¿Quién más? Gracias. Espinosa Cerudo, Licen. Espinosa Cerrudo, dame un minutito, a ver, por favor. Aquí estás. Cerrudo Juan José, listo. ¿Quién más? Dice, soy nuevo, dice, buenas tardes. ¿Qué es tu nombre? Lovera Sánchez David. Lovera, de Syntax Creek, seguramente. Lovera, a ver, vamos a incluir Lovera Sánchez David. Sánchez David, listo. Listo. Lice, yo también recientemente me he inscrito. ¿Cuál es tu nombre? Jenny Francis ¿Tu apellido cuál es? Galvis Velasco. Ya, Galvis. Galvis. Jenny Francis, ¿no? Ya. ¿Quién más? Copatiti, Licen, por favor. Copatiti, Lucas. Ya. A ver, un segundito. Copatiti, Lucas. Ya, listo. ¿Quién más? Entonces, Licen, sí. no, Victoria, está mal su internet. Bueno, entra, pero le Claro, a bota. veces sí, sí, sale a ver si otra vuelta, sí, sí. ¿Quién es Espinosa Juan José? No, Terán Espinosa, Ah, Victoria. Terán Espinosa. Terán Espinosa, ya. Vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Ya. Gracias. Bien, jóvenes. A ver, cualquier cosa vamos a actualizar nomás después, ¿ya? A ver, la última clase que habíamos hecho, habíamos visto esta parte de la parte teórica del primer tema de la investigación de las fuentes de datos, de recolección de datos, ¿recuerdan? Fuentes directas, fuentes indirectas, es teórico esto, ¿no? Y habíamos visto los pasos para una investigación estadística, ¿sí? Los pasos para una investigación estadística, y habíamos visto el planteamiento, ¿sí? El planteamiento del problema, la recolección de datos, ¿no? Como segundo paso, tercer paso, la organización y el análisis e interpretación. Lo que vamos a hacer en el próximo capítulo es esto, a partir del tercer capítulo, o diré de esta tercera parte del plan de los pasos de la investigación estadística. Vale decir, organizar y clasificar un conjunto de datos, que es sumamente importante, ¿ya? Entonces, a ese tema nos vamos a ir y vamos a ver el tema 2, en qué consiste esto de la interpretación y clasificación de los datos, ¿sí? O distribuciones de frecuencias también se llama este, capítulo 2, ¿sí? Bueno, en este tema está como organización y clasificación de datos, ¿no? Algunos autores esto llaman, en este capítulo 2, son ediciones más antiguas donde dicen tablas de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque vamos a organizar y clasificar un grupo de datos en tablas de frecuencia, que las vamos a ver a continuación. Ya las vamos a ver a continuación. Tablas de distribución de frecuencias se llama. ¿Sí? Cómo construir, cómo vamos a organizar, cómo vamos a resumir y clasificar un conjunto grande de datos, ¿no? Vamos a hacer tabulación, sesgos, vamos a hacer un poquito la parte práctica de esto, ¿ya? Entonces, hay tres tipos de distribución de datos o tablas de distribuciones de tipo 1, hay tablas de distribuciones de tipo 2 y hay tablas de distribuciones de tipo 3, ¿sí? La primera tabla de distribución de tipo 1 no es otra cosa, dice, este tipo de tablas se dan cuando el número de datos es pequeño, cuando el número de datos no es numeroso, dice, ¿sí? Cuando el número, ahí está, cuando el número de datos no es numeroso. O sea, hay pocos datos. Entonces, esto va a constituir una pequeña tabla, dice, donde horizontalmente podemos ver, o verticalmente una tablita, donde están las edades de 5 niños, por decir, claro, 5 niños, el número de datos es pequeño, ¿no? Solo 5 datos, ¿no? Entonces puedo construir una tablita de esta naturaleza que esté en forma vertical
¿sí? Que la variable que estoy analizando es la variable edad de un grupo de 5 niños. A esta variable edad le estoy dando un nombre, le voy a dar X sub I, es el nombre de la variable. ¿Ya? Entonces, niño de 3 años, otro niño de 6 años, otro niño de 4, otro niño de 3 y otro niño de 7 años. ¿Sí? Entonces, tengo las edades de 5 niños aquí. Entonces, estas tablas de distribución de tipo 1 se dan cuando el número de edades es pequeño. ¿Sí? Puede ser puede presentarse esto en una tablita así, en forma vertical, o al final en una tablita en forma horizontal. ¿Sí? Al decir número pequeño de datos, me estoy refiriendo a 5, como está aquí este caso, o 5, 8, 10 datos, o hasta 15 datos, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de datos es pequeño y las puedo presentar, pues, las 15 edades o las 10 edades, en una tablita de esta naturaleza, verticalmente u horizontalmente, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de tablitas de tipo 1 se dan con mayor frecuencia cuando el número de datos es pequeño. Al decir número de datos pequeño, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, solo 5 datos. Y considero pequeño 5, 10, 12, 15 datos, por decir. Ya más de 20 ya es una buena cantidad de datos y vamos a utilizar otro tipo de distribuciones. ¿Ya? Bien, vayamos a ver ahora las distribuciones, las tablas de distribución de tipo 2. ¿Sí? Estas tablas de distribución de tipo 2 se dan cuando el número de datos es grande. ¿Ya? Al decir grande, 20, 25, 30, 40, 80 datos. ¿Ya? Entonces va a constar de 2 columnas esto. De 2 columnas. En la primera columna están las variables y en la segunda columna la frecuencia. ¿Sí? Esto dice, este tipo de tablitas de distribución de tipo 2 se da con mayor frecuencia, dice, para variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Aquellas que están determinadas por atributos, hemos dicho, ¿no? Y las variables cuantitativas son aquellos que podemos cuantificar. Eso habíamos explicado en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, tipo también se dan con mayor frecuencia para variables cualitativas. Y aquí les he puesto una tablita. Ahí está. Variable cualitativa, el estado civil, ¿qué tipo de variable es? Es cualitativa, ¿no es cierto? No es cuantitativa. Es una variable cualitativa. Entonces, estado civil, estoy poniendo, este tipo de tablas consta de 2 columnas, dice, ahí están las 2 columnas. ¿Sí? En la primera columna está la variable o los valores de la variable. ¿Y qué valores tiene esta variable del estado civil? Casados, solteros, divorciados, viudos y unión libre, ¿no? Bueno, ahora se llama unión libre. Antes se llamaba convivientes, decían, ¿no? Antes de convivientes, concubinos, decían, ¿no? Son todas aquellas personas que conviven, ¿sí? Que viven 10, 15 años, ya tienen hijos incluso, pero no son casados, ¿sí? A eso llamamos unión libre, ¿no? Eso ha aparecido en el nuevo código de familia y todo, ¿no? Entonces, ahí está. El estado civil es una variable. Le estoy dando un nombre a este estado civil, le voy a poner X sub I a esta columna. ¿Sí? Esta X sub I es un nombre que le estoy dando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces a esta variable. Entonces aquí casados, solteros, divorciados, viudos. Y aquí el número de pacientes. ¿No? El número de pacientes y le voy a dar nombre a esta columna. Le voy a llamar N minúscula sub I. ¿Ya? Y me he inventado estos datos. ¿Sí? Al azar he puesto datos. Estoy diciendo que, bueno, en esta clínica o en este centro hospitalario, en una determinada sección, hay 20 casados, 16 solteros y así sucesivamente. ¿Cuántos pacientes hay internados, por decir, en esta clínica o en este hospital? El total de pacientes, ¿cuántos son? 63, ¿no? Porque es la suma de todo esto. La suma de todo esto es 63. Y estos 63 se llama N, que es el tamaño de la muestra o el total de datos que hay. En este caso hay 63 datos, ¿sí? Entre casados, solteros, divorciados, ¿no es cierto? 63. Porque yo contando esto, cada uno de estos me tiene que dar, pues, los 63. Porque es el total de datos. Y a este total de datos le voy a dar un nombre que se llama N. N minúscula. ¿Ya?
No confundir esta N minúscula con esta N minúscula sub I. Esta N minúscula sub I es cada uno de estos datos. Cada uno. ¿Sí? 20, 16. ¿No? Entonces, estos son distribuciones, tablas de distribuciones de tipo 2. Y con mayor frecuencia dan para variables cualitativas. Y está compuesta o las podemos poner en una tabla o en un cuadro de esta forma, de esta naturaleza. ¿Sí? Si se fijan, yo puedo interpretar estos datos, ¿no? He supuesto que esto es sacado, digamos, de los registros que tiene un hospital o una clínica. Y he visto a ver cuántos casados hay ahí, cuántos ahí debe haber, la información hay, ¿no? Y he obtenido estos datos. ¿Sí? Pero yo puedo interpretar esto. Entonces, le estoy diciendo que esta N sub I es cada una de estas posiciones. Como por ejemplo, esto puedo decir N minúscula sub I sub 1. Esto puedo llamar N minúscula sub 2. Esto puedo llamar N minúscula sub 3. Esto puedo llamar N minúscula sub 4, ¿no? Así sucesivamente. Son los nombres de cada uno de estos valores. ¿Ya? Pero esto vamos a memorizar, después vamos a saber bien cómo es esto. Por lo tanto, no los voy a poner, ¿ya? No voy a poner esto así, pero ustedes ya tienen que saber que son las posiciones. ¿Sí? Son las posiciones de cada uno. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo les pido interpretar, aquí les he puesto. Si yo les pido interpretar, voy a borrar esto. Si yo les pido interpretar esta N minúscula sub 4, entonces voy a ir a la tablita, sé que esto es N minúscula sub 1, esto es N minúscula sub 2, esto es N minúscula sub 3, y estos 5 es la N minúscula sub 4, lo que me están pidiendo interpretar. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa esos 5? 5 personas 5 viudas. pacientes. Sí, viudas. Claro, sí, correcto. 5 personas que son viudos, ¿no es cierto? De este grupo de pacientes, de estos 63 pacientes, existen 5 que son personas viudas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, lo he interpretado ahí. Existen 5 pacientes viudos. Entonces, esta N sub 4 es la posición 4. 1, 2, 3, 4. A eso se refiere con esta N sub I, que varía, dice. Ahora no confundir con esta N, solo N. Esta N es el tamaño de la muestra, el total de los datos. Si yo sumo todo esto, me va a dar 63. Si sumo todo esto, entre viudos, casados, solteros, hay 63, ¿no es cierto? Seguramente esto suma 63. ¿Ya? A ver, ¿qué me pueden decir de este otro? A ver, de este otro. Dice N minúscula sub 3. ¿Cómo podría interpretar? A ver, ¿alguien que interprete? Hay 10 personas con estado civil de divorciado. Listo, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay diferentes formas de interpretar. Yo estoy haciendo las interpretaciones cortitas aquí. Existen 10 pacientes divorciados. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Existen 10 pacientes divorciados. La posición 1, posición 2, posición 3. N minúscula sub 3. 10 personas o 10 pacientes divorciados. Puedo interpretar también de diferente forma. Puedo decir, de los 63 pacientes que están internados, porque en total hay 63, existen 10 divorciados. Hay diferentes formas de interpretar. ¿Sí? Hay diferentes formas de interpretar. Entonces, cada uno interpreta de la forma más resumida, si quieren, pero que sea entendible, ¿no? Sus interpretaciones. Y no sea muy entrecortado. A veces interpretan algunos resultados entrecortados o repiten 2 veces, sí. ¿No? Entonces, que sea cortita no importa, pero que sea entendible, ¿no? Como en este caso. Existen 5 pacientes viudos, ¿ya? Ahí está, existen 5 pacientes viudos. Ahora, si yo quiero alargar esto, puedo decir, de los 63 pacientes internados, 5 son viudos, puedo decir también, ¿no es cierto? Entonces, esta columna, jóvenes,
se llama, después ahí abajo tenemos frecuencia, se llama, esta n sub i se llama frecuencia absoluta simple. Frecuencia, por eso en estadística, en los libros de estadística, esta n sub i aparece como un nombre que se llama frecuencia absoluta. ¿Por qué frecuencia? Frecuencia, dice, ¿no? Porque, a ver, los casados, ¿con qué frecuencia se has repetido? 20 veces se has repetido, ¿no? Entonces, por eso se llama frecuencia esto. De todos modos, ahí abajo tengo esto, ¿sí? La nomenclatura está, aquí está, ¿no? N sub i es la frecuencia absoluta, ¿sí? La n nomás, lo que le estaba diciendo, solo la n, esos 63 de ahí arriba, es el total de la muestra o el tamaño de la muestra o total de datos, ¿no es cierto? Y esta x sub i es el valor de la variable que estamos analizando. Sí, en este caso estamos analizando la variable estado civil, ¿no es cierto? Que le estoy dando un nombre y estoy poniendo x sub i. ¿Ya? Que tiene estas modalidades. Entonces, por eso se llama esta n minúscula se llama frecuencia. Por ejemplo, aquí, ¿con qué frecuencia se has repetido? 5 veces se has repetido, ¿no? Una frecuencia de 5 veces que se has repetido. Viudos. Hay 5 pacientes que son viudos, 5 veces se has repetido. Viudo, 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 digamos. Un paciente viudo, otro viudo, viudo, 5 veces. Frecuencia, por eso se llama. ¿Ya? Bien, entonces yo puedo interpretar, si les pregunto qué significa n minúscula sub 2, ¿qué me dirían? N minúscula sub 2. 16 pacientes solteros. Ya, 16 pacientes que son solteros. Listo, ¿no? Cortito y entendible, ¿no? 17 pacientes solteros, listo. De este grupo de 63 pacientes existen 16 pacientes solteros, otra forma de interpretar un poco más larga. Entonces ustedes vean la forma de interpretar, ¿sí? Hay diferentes, cada resultado tiene, uno puede interpretar de una forma, la otra persona, el otro estudiante puede interpretar de diferente forma, ¿no? Pero tiene que referirse a lo mismo, ¿ya? Entonces, estas tablas de distribución de tipo 2, jóvenes, se utiliza más para variables cualitativas o se utiliza con mayor frecuencia, estoy poniendo, ¿sí? Para variables cualitativas. Entonces, esto es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Esto es una variable cualitativa, el estado civil. Pero también puede utilizarse para variables cuantitativas, jóvenes. Puede utilizarse, ¿sí? Podemos utilizar, aquí tenemos, ahí está, una variable cuantitativa, ¿sí? La edad es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Sí, la edad es una variable cuantitativa. Entonces le estoy dando un nombre, le estoy llamando a esta variable edad, un nombre le estoy dando que se va a llamar x sub i, ¿no? Entonces aquí tengo de 19, 20, 21, 22 y 23 años. Voy a suponer que en el curso hay esas edades y están distribuidas o clasificadas de acuerdo al número de estudiantes. O el número de estudiantes están clasificados de acuerdo a la edad. ¿Sí? Y ahí está. Esto, bueno, estos datos, esto lo vamos a construir nosotros. Esto lo vamos a construir. ¿Ya? Yo solo estoy poniendo ahí, me he inventado datos para decir que estos son tablas de distribución de tipo 2. ¿Ya? Entonces también sirven este tipo de tablas para variables cuantitativas. Y la edad es una variable cuantitativa. Entonces consta de 2 columnas, dice. En una columna están los valores de la variable, son los valores de la variable, y en la otra columna, en el subir, está la frecuencia, ¿sí? El número de estudiantes. En este caso, si yo sumo todo esto, me va a dar 80, ¿no es cierto? Porque hay 80 estudiantes. 35, 55, 75, 80 estudiantes. ¿Sí? N es entonces el total de la muestra o el total de datos que hay. En este caso hay 80 datos. Entonces, cuidado, no confundan esta n sub i con esta n. Esta n, solo n así, es el total de datos. Y esta n sub i es cada posición, cada uno de estos datos. Esto, n sub 1, n sub 2, n minúscula sub 3, n minúscula sub 4 y n minúscula sub 5. ¿Ya? Frecuencia se llama eso. Otra vuelta les repito, ¿por qué se dice frecuencia?
¿Por qué 5 veces se ha repetido 23 años? Con esa frecuencia se ha repetido, ¿no? Hay 5 estudiantes que tienen 23 años, ¿no? Entonces, les he puesto para que tengan un ejemplo aquí. Interpretar, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa n minúscula sub 2? O diré n minúscula sub 3. ¿Qué me dirían? 10 estudiantes de edad de 21 años. Listo, ¿no es cierto? Que existen 10 alumnos, ahí está, n sub 1, n sub 2 y n sub 3. Existen 10 estudiantes que tienen 21 años. Listo, ¿no? Eso es lo que se los he puesto, ahí está. Existen 10 estudiantes que tienen 21 años. ¿Qué significa lo otro? ¿Qué me dirían de esta n minúscula sub 1? 35 estudiantes con 19 años de Listo, edad. ¿no es cierto? Con 19 años. Existen 35 estudiantes que tienen 19 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Existen 35 estudiantes que tienen 25 años, o diré 35 años, ¿no? Ahí está. Entonces hay diferentes formas de interpretar. Puedo decir también, a ver, de los 80 estudiantes, existen 35 que tienen 19 años. Hay diferentes formas de interpretar. Entonces, jóvenes, esto es una tabla de distribución de frecuencias de tipo 2, pero que se da con mayor frecuencia para variables cualitativas, les había dicho, ¿no? Pero también sirven para variables cuantitativas. La que más vamos a hacer va a ser cuando hagamos distribución de tipo 3. Eso es exclusivamente para variables cuantitativas. Yo puedo hacer otro grupo, digamos, otra tabla, a ver, deseo ver cuántos alumnos hay del curso, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. ¿Sí? Entonces puedo poner aquí género del estudiante, X sub I, hombres, mujeres, ¿no es cierto? O masculino, femenino. Y reparto, ¿no? Hay 40 hombres y, no sé, 50 mujeres, por decir. O 30 hombres y 40 mujeres. Variable cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, para cualquier tipo, procedencia, digamos, del estudiante. Procedencia del estudiante, puedo poner aquí, no sé, variable cualitativa, puedo poner procedencia del estudiante. Procedencia del estudiante. Entonces, seguramente aquí cambiaré estos valores, diré, no sé, del exterior, diré del, no sé, del interior o de otro departamento, otro departamento, ¿sí? ¿No? De otra provincia, y así puedo decir, ¿no? O de cercado del lugar de origen. Entonces, del exterior hay 2, de otro departamento, ya sea de La Paz, de Santa Cruz, o sea, hay 15. ¿Sí? De otra provincia que estén viniendo de Quillacollo, así variable cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, también puedo hacer eso, ¿sí? También puedo hacer eso. Bueno, estamos en esto, en estado civil, ¿no es cierto? Ya. A ver. Listo, ahí está. Entonces, estas tablas de distribución, estas tablas jóvenes, nosotros las vamos a construir. Seguramente cuando vayamos a construir esto va a estar en blanco así. Lo único que voy a saber, a ver, tengo los datos de las personas, digamos, encuestadas ahí. ¿Sí? Esto yo voy a construir, ¿no? Vamos a construir todo eso. Lo mismo. Cualquier tabla vamos a construir. Digamos, tengo las edades, sé que tengo 80 estudiantes, ¿sí? Y tengo las edades de los 80 aquí. Tengo las edades de los 80 en una hojita. Entonces, por decir, estoy en una clase presencial. Estoy en una clase presencial y estoy en una clase presencial y quiero saber, no sé, la edad promedio o los porcentajes de las edades de los estudiantes. Entonces voy preguntando, tengo 80 estudiantes en el curso, ¿no? Tengo 80 estudiantes. Entonces voy preguntando, a ver qué edad tiene usted, y voy registrando en una hojita.
registro, completo los 80, las edades de los 80, tengo 80 estudiantes ahí. ¿Cómo eso yo puedo analizar esos 80? Entonces diré, a ver, construiré una tabla, haré una tablita, digo, ¿no? O haré un gráfico también. A ver, construiré una tabla. Lo que sé es que es la variable que está aquí en mis datos, lo que estoy preguntando es la edad, pongo X sub I, pongo en la otra columna el número de estudiantes, le voy a dar N sub I, que es la frecuencia, y empiezo a tabular, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos tienen de 19 años? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tabulo, voy a hacer la tabulación. Hay 20. ¿Cuántos de 20 años? A ver, 1, 2, 3, 4, empiezo a resumir, ¿sí? Empiezo a resumir, a organizar, a clasificar esos datos brutos que tengo en la hojita en una tablita, para que tenga una mejor presentación, sea más entendible, pueda sacar mejor conclusión, pueda sacar número, pueda sacar porcentajes, ¿no? Entonces construyo eso y hago esta tabulación, porque esto es tabular, ¿no? Que significa que de 19 años hay 35, de 20 años hay 20 estudiantes, ¿sí? Entonces así vamos a construir nosotros, vamos a construir estas tablas. Yo se lo estoy poniendo ya, me he inventado estos datos para solo mostrarles cuáles son las tablas de distribución de frecuencias de tipo 2. ¿Ya? ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta sobre esto? Sobre estas tablas de distribución de tipo 2. ¿No hay preguntas? No, dice todo perfecto. Ya, vamos a cualquier cosa, jóvenes, siempre ya me van a parar, me van a preguntar, para eso estamos, para aclarar algunas dudas que puedan tener los estudiantes, para eso estamos, si no, no. Entonces siempre me van a levantar la mano, van a poner ahí en el coso, o habilitar su micrófono y preguntar, ¿no? Preguntar. Bien, hemos visto las distribuciones de tipo, estas tablas de distribución de tipo 2, ¿sí? Para un caso y para otro caso. Ahora, esto es lo importante, las tablas de distribución de tipo 3. Esto lo veremos más después, por favor, jóvenes, en el próximo Zoom, porque se nos va a cortar después. Vamos a ir explicando estas tablas de distribución de tipo 3. ¿Ya? Se nos va a cortar el Zoom cualquier rato y un poco complicado es eso. ¿Alguien que haya llegado tarde, jóvenes? Y no esté registrado su nombre aquí en la lista. Yo lo hice. Dime, Paniagua, ¿no? A ver, Paniagua, Rumina, ¿está bien? ¿Quién más? ¿Alguien más que haya ingresado tarde? ¿Nadie más? ¿Sí? ¿Todos están en la lista? Ya, entonces unos de 3 a 5 minutitos, por favor, les voy a mandar el nuevo link para reingresar nuevamente a la clase. ¿Ya? Porque es así, esa es la metodología que vamos a hacer, ¿no? 2 Zooms simples. Y además este video, este Zoom, se está grabando y tarda un poquito en grabarse, entre 3 y 5 minutos tarda. ¿Ya? Entonces les mando el nuevo link para volver a ingresar, por favor, ¿ya? Nos vemos entonces hasta dentro de unos minutitos, por favor, que se grabe este Zoom.